Dicen que en el viejo cementerio de San Borondón hay una tumba que se cava sola cada año. Es la tumba de un hombre que se atrevió a escupirle a la muerte en la cara. Y ella vino a responderle. Esta es la historia de don Ernesto, el sepulturero que pensó que podía burlarse de la oscuridad. En el corazón de San Borondón, donde el aire huele a tierra húmeda y a flores marchitas, los sepultureros trabajan incluso de noche. Entre ellos estaba don Ernesto, un hombre que llevaba más de 30 años cavando tumbas. Para él, el cementerio no era un lugar de espantos, sino su taller. El olor a descomposición era su perfume de trabajo, y los susurros del viento eran solo el preludio de la lluvia. Estaba tan acostumbrado al silencio de los muertos que ya no le provocaba ni miedo ni respeto. Siempre que alguien mencionaba el temor a lo desconocido, él soltaba una risa ronca, una risa que parecía raspar las lápidas. «Si la muerte me viene a buscar», decía con un brillo desafiante en los ojos. «Primero le cobro la pala y el cajón. Los demás obreros, hombres curtidos por el sol y la tristeza, bajaban la mirada al oírlo. Ellos sabían que el cementerio era un lugar sagrado, un lugar donde las palabras pesan, donde lo que se dice de noche puede ser escuchado por aquellos que descansan o que no descansan bajo tierra. Respetaban a los muertos porque sabían que la frontera entre la vida y lo que viene después es delgada como una telaraña. Pero Ernesto era distinto. Era viejo, testarudo, y llevaba una sonrisa permanente que parecía una grieta en su rostro arrugado. Una sonrisa que no era de alegría, sino de desafío. Se reía de los rezos, de las lágrimas y de las flores. Para él, la muerte era solo el final del contrato, el último trabajo del día. Nunca imaginó que una noche la muerte decidiría firmar un contrato con él. Una madrugada, cuando la neblina todavía cubría las cruces de madera, llegó un entierro como ningún otro. No hubo procesión, no hubo llantos. Solo dos hombres altos, vestidos completamente de negro, que cargaban un ataúd sin nombre. Sus rostros eran pálidos, casi transparentes bajo la luz de la luna menguante. El sacerdote del pueblo no pronunció la misa habitual. Ni siquiera se acercó. Desde la distancia, murmuró unas palabras en latín, tan bajas que el viento se las llevó antes de que tocaran el suelo. Apenas terminaron su extraño rito, los hombres de negro dejaron el féretro junto a un hoyo recién cavado y se marcharon sin decir adiós, sin mirar atrás, como si huyeran de lo que acababan de entregar. Ernesto, cuya curiosidad era tan grande como su arrogancia, esperó a que la soledad reclamara de nuevo el cementerio. Con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, se acercó al ataúd. No tenía placa, ni flores, ni una sola señal de quién yacía dentro. Con la punta de su pala, hizo palanca y levantó la pesada tapa de madera. El interior estaba oscuro, pero algo llamó su atención. Dentro no había un cuerpo rígido y pálido como los que él estaba acostumbrado a ver. Había una figura completamente cubierta por un velo negro y espeso. No parecía un cadáver. Parecía algo que no debía estar allí, algo que se retorcía en las sombras. Acercó su rostro y por un instante el mundo se detuvo. El cuerpo respiraba. Era un aliento casi imperceptible, lento, profundo, pero respiraba. Cualquier otro hombre habría corrido, habría gritado, habría buscado al sacerdote, pero don Ernesto soltó una carcajada que resonó entre las tumbas, una risa sonora y burlona. «Vaya, vaya», exclamó, mirando al cielo oscuro. Parece que a la muerte se le olvidó hacer bien su trabajo. Con un gesto de desprecio, volvió a colocar la tapa sobre el ataúd. Lo empujó con fuerza hacia el hueco, escuchando el sonido sordo de la madera contra la tierra. Y entonces hizo lo impensable. Justo antes de empezar a cubrirlo, se inclinó, juntó saliva en su boca y escupió dentro de la tumba.
Mirando hacia la oscuridad del foso, dijo en voz alta, para que cualquiera o cualquier cosa lo escuchara: «Si de verdad eres la muerte y te ofendí, ven a buscarme tú mismo». Y mientras reía, el aire a su alrededor se congeló. Los grillos callaron. El viento dejó de soplar. El silencio fue tan absoluto que pudo escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces, muy a lo lejos, como un eco proveniente de las profundidades, escuchó una respiración que no era la suya. Esa misma noche, Ernesto se encerró en su casucha, una pequeña choza de madera podrida que se alzaba junto a los muros del cementerio. Intentaba calmar sus nervios con una botella de aguardiente, pero el sabor del licor no lograba borrar la imagen de aquel ataúd. De repente, escuchó 3 golpes secos en la puerta. Pum, pum, pum. No era el viento. Eran golpes firmes, deliberados. Con un gruñido se levantó y abrió la puerta de un tirón. Afuera no había nadie, solo la pálida luz de la luna que dibujaba una sombra larga y delgada en el suelo. Una sombra que se estiraba desde sus pies, pero que no era la suya. Tenía una forma extraña, encorvada, inhumana. El terror, un sentimiento que creía haber olvidado, le recorrió la espalda. La botella de aguardiente se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de tierra. Y entonces, desde el rincón más oscuro de la habitación, detrás de él, escuchó una voz. No era masculina ni femenina, era una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Me llamaste». Ernesto se giró lentamente, con el cuerpo paralizado. Allí, de pie, había una figura alta, vestida con el mismo velo negro que cubría el cuerpo en el ataúd. No tenía rostro, solo un vacío oscuro bajo la tela. Levantó una de sus manos, una mano huesuda con dedos largos y uñas negras como la ceniza, y con ese dedo señaló directamente al corazón del viejo sepulturero. «Te reíste de mí», susurró la voz, llenando cada rincón de la pequeña choza. Ernesto quiso gritar, quiso correr, pero sus piernas no respondieron. En ese momento, el suelo bajo sus pies dejó de ser firme. Se convirtió en tierra húmeda y fría, y empezó a hundirse como si estuviera en arenas movedizas. Cayó de rodillas, sintiendo que estaba siendo tragado por la tierra, sintiendo el olor a tumba recién abierta. La voz lo envolvió, ya no desde el rincón, sino desde todas partes, desde abajo, desde arriba, desde dentro de su propia cabeza. «Te daré lo que pediste, una tumba solo para ti». Lo último que vio don Ernesto fueron sus propias manos hundiéndose en la tierra, arañando desesperadamente, tratando de salir de un pozo invisible que él mismo había cavado con su soberbia. A la mañana siguiente, cuando los demás trabajadores llegaron al cementerio, encontraron la casucha de Ernesto vacía. La puerta estaba abierta de par en par, y dentro, los restos de una botella rota. No había rastro de él, solo su vieja pala, apoyada tranquilamente contra la pared. Pero afuera, algo había cambiado. Había una tumba recién cerrada, con la tierra todavía fresca, y clavado en ella, un tosco cartel de madera con una inscripción: «Tumba no 131, Ernesto M». Lo más extraño fue que nadie lo había enterrado. No hubo cuerpo, no hubo papeles, ni un solo aviso de su muerte. La tumba simplemente apareció, y la tierra estaba removida, como si alguien o algo acabara de salir de ella en lugar de entrar. Desde entonces, en el cementerio de San Borondón ocurre algo macabro. Cada año, en el aniversario de aquel misterioso entierro sin nombre, justo cuando el reloj marca la medianoche, los vecinos juran escuchar el sonido rítmico de una pala cavando. Un sonido que viene de la tumba 131, y si algún valiente se atreve a acercarse, cuenta que ve una figura oscura y encorvada, cubierta de tierra de pies a cabeza,
cavando sin descanso. La figura murmura una y otra vez, con una voz rota y llena de tierra: «Yo me burlé primero, yo me burlé primero». Y después suelta una risa ronca, seca y espeluznante. La misma risa de don Ernesto, una risa que ya no pertenece al mundo de los vivos. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna leyenda. Cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a visitar la tumba 101? Nos vemos en la próxima noche de misterio.